Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das esta tarde nuevamente de estar juntos aquí, con el propósito de estudiar tu palabra, de escucharla de todo corazón y con la decisión que hemos hecho. Por eso venimos aquí esta noche, de escucharte y seguirte, de entregar nuestro corazón a ti para que tú lo moldees de acuerdo a lo que tú deseas y a lo único que puede prepararnos para tu venida. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos, mantenga nuestra atención puesta en ti para que así podamos recordar lo que nos enseñes. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Comenzaremos como de costumbre con el repaso de los versículos de memoria y el primero es Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una palabra pequeñita pero demasiado importante. No vino a salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y eso es un entendimiento, una manera de comprender que nos ayuda también a tener victoria sobre el pecado. El segundo versículo viene de 2 de Pedro 3:13 y dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Según sus promesas. No los esperamos porque esperamos que algún día ocurra. No, los esperamos según sus promesas, en los cuales mora la justicia. No hay iniquidad, hay solamente la justicia de Dios, el buen hacer, la rectitud de Dios. El que le sigue a ese entonces es de Hebreos 9:28. Y dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Y relacionado con eso, ya repetimos el de Hebreos 9:28, que va a regresar, va a aparecer por segunda vez para los que le esperan. Entonces Filipenses 3:9, que es el más nuevo de los versículos de memoria, Filipenses 3:9 nos recuerda y expresa nuestro deseo de que queremos aparecer delante de él ese día. ¿Cómo? Ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a repetirlo de nuevo, ya que es el último que hemos puesto en la lista. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿De dónde viene la fe de Jesús? La fe de Jesús fue puesta en Dios, en su Padre, ¿verdad? Su Padre Dios. Entonces, cuando queremos no aparecer en mi propia justicia, tenemos que recibir la justicia que es de Cristo por su fe. ¿Su fe en quién? En Dios. Así que viene como un tren, ¿verdad? Va el uno agarrado del otro, agarrado del otro. Queremos aparecer, ser hallados en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley. No quiero tener mis propias obras. ¿De qué me van a servir? No me sirven ahora y mucho menos en el día que él venga, ¿verdad? Ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ahora estamos listos para regresar a nuestro estudio. Estamos, y espero que ya los estudiantes de Venezuela hayan recibido el libro y puedan estar siguiendo ahora las páginas según el libro que han recibido. ¿No lo han recibido? Ok, hablaremos al final de esto. Ok. Pero por ahora estamos en el capítulo 6, la carne opuesta al espíritu. Capítulo 6. En la página 47, llegamos hasta la página 48 y desde allí es que vamos a empezar. La sección que se titula espiritual y literal. Espiritual y literal. Ya hablamos de esto en la última parte de nuestra sesión de
de noviembre, noviembre 16, y ahora vamos a seguir de allí. Pero para entrar otra vez en lo que estábamos hablando, quiero que empecemos desde la sección espiritual y literal. Dice, años más tarde se cumplió la promesa de la forma prevista por Dios, pero no fue antes de que Abraham y su esposa creyeran plenamente en el Señor. Ya habían caído, ¿verdad? Habían pensado que ellos podían conseguir una vuelta para cumplir lo que Dios había prometido. Y hemos dicho ya varias veces, lo vamos a seguir repitiendo porque se necesita que lo entendamos y lo creamos y lo tengamos presente continuamente. ¿Qué es lo que estamos queriendo expresar? ¿Qué es lo que queremos recordar? De que lo que Dios promete, solamente Dios lo puede cumplir. Ellos no entendieron eso. Y si lo entendieron, pensaron que tenían que hacer algo de ellos mismos. Habían pasado los años, todavía no tenían el hijo de la promesa, y entonces un buen día Sara tuvo la idea: si tú te acuestas con mi sierva y tienes un hijo por medio de ella, bueno, la costumbre, las leyes, la cultura del lugar donde estaban, decía que ese era hijo de él. Así que, allí está, conseguimos por fin la forma de que se cumpla lo que Dios nos prometió. No, lo único que se cumplió fue traer un fracaso y traer mucho dolor para la familia de ellos en ese tiempo, y sigue trayendo dolor y problemas, y allá lo tenemos en el Medio Oriente todavía. Seguimos ahora en el segundo párrafo de la página 48. Es la cita de Gálatas 4, 22 y 23, y dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Tenía 90 años, ¿verdad? Porque creyó que era fiel, no ellos, era fiel quien lo había prometido. Eso es de Hebreos 11:11, perdón. Isaac fue fruto de la fe. Ahora sí viene la cita de Gálatas 4, 22 y 23. Dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, o sea, de Sara, su esposa. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, por la voluntad humana, porque ellos se formaron la idea y la llevaron a cabo, ¿verdad? Pero el de la libre, el hijo de Sara, nació en virtud de la promesa. ¿De la promesa de quién? La promesa de Dios. Por eso él fue el único que la podía haber traído a ser cumplida, porque Sara no podía tener hijos. Fue siempre estéril, y no solamente eso, ya estaba pasada, sobrepasada del tiempo de tener hijos. El último párrafo de esa página dice, muchos parecen olvidar este hecho. ¿Qué es el hecho? ¿Cuál es la lección que tenemos que recordar de esto? Olvidan que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, uno nacido según la carne y el otro según el espíritu. De ahí la confusión relativa a la simiente literal y espiritual de Abraham. Se suele considerar lo espiritual como opuesto a lo literal, y no es así, no es así, no hay tal cosa. Espiritual es solo opuesto a lo carnal. Recordemos nuevamente, acabamos de repetirlo, pero lo vamos a volver a repetir esta noche. El hijo, Ismael era un hijo literal, lo podía tocar, pero ese no era el hijo de la promesa, así que no era espiritual, era de la carne. Era el opuesto de lo que fue Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa y era espiritual. Y espiritual es opuesto a carnal, no es opuesto a real. Literal es igual a espiritual, lo cual también es espiritual a lo real. Tal vez ustedes quieran escribir esa ecuación allí en sus libros. Literal es igual a espiritual y es también igual a real. Esas 3 palabras, esos 3 términos tenemos que tenerlos muy bien definidos en nuestras mentes. En la página 49 ahora va a haber un ejemplo o ilustración. Dice, Isaac nació por el Espíritu. Sin embargo,
fue un niño tan real y literal como Ismael. Por lo tanto, la verdadera simiente de Abraham solo está constituida por los que son espirituales. Pero eso no los hace nada menos reales. Dios es espíritu, sin embargo, es un Dios real. Cristo tenía un cuerpo espiritual después de su resurrección. Sin embargo, era un ser real, literal, y era susceptible del mismo trato que otros cuerpos. Así los cuerpos de los santos, después de la resurrección, tras la resurrección, serán espirituales y al mismo tiempo también reales. Parece que no calara, a veces nuestra mente, por la forma en que usamos esas palabras en nuestro verbaje diario, nos hace entender cosas diferentes. El mundo nos ha confundido. El enemigo ha ganado la batalla de las palabras y las definiciones, pero tenemos que entender lo que la Biblia, lo que las escrituras están diciendo para poder entender lo que Dios quiere que entendamos. Sigo leyendo allí. Espiritual no es sinónimo de imaginario. Pensamos que lo espiritual está solamente aquí, que no existe real. No, lo espiritual es lo que de verdad es real. Sigo leyendo. Verdaderamente, lo espiritual es más real que lo carnal. ¿Cómo? ¿Lo espiritual es más real que este libro que tengo aquí en la mano? ¿Que estos ojos que tengo aquí en la cara? ¿Que este teléfono que tengo aquí, lo espiritual es más real que eso? Sí. ¿Por qué? Puesto que solo lo que es espiritual es lo que permanece para siempre. Este teléfono no va a existir nunca más. Este libro no va a existir. Cuando Cristo venga, todo esto se queda, se quema, se acaba, se destruye. Así que solamente lo espiritual es verdaderamente lo literal y es verdaderamente lo real. ¿Por qué? Porque es eterno. Y eso lo descubrimos allí en 2 de Corintios. Vamos allí otra vez a 2 de Corintios, capítulo 4. Ya, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Habíamos leído la vez pasada los versículos 6 al 9. Vamos allí también. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, ¿ese conocimiento es real o es imaginario? Es real. Seguimos en el 7. Tenemos empero este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del conocimiento de Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El barro es muy fácil de destruir. El barro se rompe con nada. Nomás con tocarlo ya se partió. Pero este tesoro Dios lo ha puesto en vasos de barro. Nosotros somos fáciles de destruir. Somos débiles por naturaleza. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero Dios ha puesto ese conocimiento, ese tesoro tan precioso en estos vasos de barro. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que todos los que vean que tenemos ese conocimiento, que conocemos a Dios, que lo amamos, que lo seguimos, sepan que eso no viene de nosotros. Nosotros somos débiles. Que si hay algún poder, que si hay algo digno de ser alabado, digno de ser seguido, no es nuestro. ¿Es de quién? Es de Dios. No puede ser de nosotros porque nosotros no somos más que vasijas de barro. Seguimos leyendo ahí en el versículo 7. En el 8, perdón. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. Eso no lo entiende el mundo. ¿Cómo pueden tener semejante tribulación y todavía tener paz? Porque no viene de nosotros, viene de Dios. Seguimos. En apuros o perplejos, mas no desesperados. ¿Cómo no se meten un tiro con la clase de problemas que tienen? Con la clase de dificultades, con la enfermedad que han tenido por tantos años. ¿Cómo? No nos desesperamos porque Cristo es el que vive en nosotros.
Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Eso lo sabemos, por eso no nos angustiamos. Abatidos, mas no perecemos. Y entonces, para cerrar ese pensamiento y esa comprensión, vamos a los versículos 16 al 19 del mismo, al 18, perdón, 16 al 18 de ese mismo capítulo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, y a medida que vamos envejeciendo nos damos cuenta de esto, el interior, el espiritual, lo que creemos en Dios, ¿qué le pasa a eso? Se renueva de día en día. ¿Por qué? ¿Quién lo renueva? ¿Nosotros? No, lo renueva Dios. Seguimos en el 17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Cómo? No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven con estos ojos son temporales, mas las que no se ven sino con los ojos de la fe, esas son las que son eternas. Esas son las que son reales, literales, eternas, espirituales. Entonces, ahora sí, volvamos a nuestro libro y vamos a seguir de allí en el segundo párrafo de la página 49. Dice, a partir de esa historia, de la historia de Isaac, del nacimiento de Ismael y de Isaac, esos dos hijos de Abraham, pues aprendemos fuera de toda duda que la simiente que Dios prometió a Abraham, que habría de ser en número como la arena del mar o como las estrellas del firmamento, y que habría de heredar la tierra, es una simiente exclusivamente espiritual. Now, antes de hablar otra vez en cuanto a esto, quiero preguntarles, ¿dónde se encuentra la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo? ¿Se encuentra en qué libro? Pueden decirlo allí sin abrir el libro de Génesis. Muy bien, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis se encuentra. ¿En qué capítulo? Quiero que estemos, como les he dicho ya varias veces, que sepamos dónde fue que se llamó Abraham, dónde fue que se le dio la promesa de las estrellas, como las estrellas del cielo, dónde fue que se hizo el pacto con los animales que se partieron en dos, etcétera. Todo esto que lo vayamos aprendiendo de tal manera que sepamos dónde está y dónde encontrarlo para compartirlo también con otros. Entonces, está en el capítulo 15 de Génesis. Pero hasta ahora nosotros aquí en el grupo no hemos estudiado dónde es que dice que van a ser como la arena del mar. Entonces vayamos por favor a Génesis 22, versículo 17. Génesis 22, versículo 17. Esto fue después y todavía no lo hemos estudiado aquí, como he dicho, pero lo vamos a estudiar luego, en pocas semanas. Capítulo 22, versículo 17, dice, si su padre, no, estoy en el libro equivocado, se me pasó a Éxodo. Génesis 22, versículo 17. Ok, ahora sí. Dice, bendiciendo, te bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, aquí tenemos en las dos, tanto las estrellas como el polvo o la arena del mar. Y entonces Dios le prometió, usó las dos ilustraciones para que Abraham entendiera la cantidad de simiente que iba a tener. Ahora, regresando al punto que estábamos haciendo aquí, de que la simiente de Abraham, a la cual se le hace y todavía lleva la promesa, es exclusivamente espiritual. Eso equivale a decir que se trata de una simiente que viene a través del Espíritu de Dios, recuerden. Espiritual es por medio del Espíritu. El nacimiento de Isaac, y por favor, subrayen las próximas 4 líneas. El nacimiento de Isaac
como el del Señor Jesús, que está por celebrar el mundo ahorita en la Navidad, ¿verdad? Fue milagroso. Los dos nacimientos fueron milagrosos. Fue sobrenatural. Ambos nacieron por intermedio del Espíritu. En ambos hallamos una ilustración del poder del Espíritu Santo, por medio del cual venimos nosotros a ser hechos hijos de Dios y por lo tanto herederos de la promesa. Espero que esto nos esté ayudando por medio del Espíritu Santo y su ayuda a entender y a comprender cómo es que somos herederos de Abraham. Los descendientes de Abraham, según la carne, son los israelitas. Perdón, los ismaelitas. Los descendientes de Abraham, según la carne, son los ismaelitas, porque fue según la carne, según la idea, según el plan de Sara con Abraham, ¿verdad? Los descendientes de Abraham, según la carne, son los ismaelitas. Ismael fue un hombre salvaje, o como dice la Reina Valera de 1995, un hombre fiero. Eso está en Génesis 16:12. Además, era el hijo de una sierva, ¿verdad? La mamá fue Agar, sierva de Sarai, y por lo tanto no era un hijo nacido en libertad. El Señor había indicado ya, en el caso de Eliezer, siervo de Abraham, que la simiente de Abraham había de ser libre. Eso está en el capítulo 15. Ahí es cuando Dios lo saca y le muestra las estrellas del cielo. Por lo tanto, si Abraham simplemente hubiera meditado en las palabras del Señor, en lugar de dar oído a la voz de su mujer, habría podido evitar un gran problema para ellos y para el resto de la simiente humana, ¿verdad? Vale la pena detenerse en este punto, ya que correctamente comprendido, evitará una considerable confusión en relación a cuál es la verdadera simiente de Abraham y cuál es el verdadero Israel. Les animo a que le hagan una marca a esta página, tanto el lado de la 49 como la 50. En mi libro yo la tengo doblada para encontrarla fácilmente, porque a medida que seguimos estudiando la vida y la experiencia de Abraham con Dios y cómo esto se aplica a nosotros, estos puntos son básicos para eso. Entonces, vale la pena detenerse aquí para saber cuál es la verdadera simiente de Abraham y cuál es el verdadero Israel. Es cierto que hay un pueblo, una nación de Israel ahora mismo que está allá en el Medio Oriente. Existe esa nación, pero ¿son ellos el pueblo de Israel? No todos. No todos, y lo dice así también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. No todos los que son de Israel son los herederos, y a eso es que estamos llegando. Aclaremos una vez más los conceptos. Número 1, por favor pónganle un número 1 allí, a donde comienza, en el último párrafo. Ismael nació según la carne y no puede constituir la simiente. Por lo tanto, los que son meramente de la carne no pueden ser los hijos de Abraham ni herederos según la promesa. Sean nacidos en Israel, tengan el mismo ADN de Abraham o no, eso no es lo que hace que seamos herederos según la promesa. No es la sangre, no es la carne, no son los genes, no es el ADN, no son los cromosomas. ¿Qué es? Es el Espíritu de Dios. Seguimos leyendo entonces ahora en la página 50. Punto número 2 de este resumen. Isaac nació según el Espíritu y era la verdadera simiente. En Isaac te será llamada simiente. Simiente quiere decir descendencia. En otras de las Biblias se usa la palabra descendencia. ¿Dónde fue dicho eso? Bueno, en Génesis 21:12. Vamos a leerlo allí. Y me gusta que vayamos a la Biblia y busquemos estos textos para que así nos familiaricemos con ellos, sepamos dónde están, qué dicen y qué no dicen.
Génesis 21:12, y ya está también en el chat, dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Está hablando aquí en cuanto a Ismael y a Agar. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque, y aquí viene a lo que nos estábamos refiriendo, porque en Isaac te será llamada descendencia. Tu descendencia, por más hijos que Ismael tenga, esa no es tu descendencia, porque esa no es la descendencia de la promesa que yo te hice. ¿Ok? ¿Dónde más se encuentra? En Romanos 9:7. Eso es en el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos. Romanos capítulo 9, versículo 7. Dice: y en verdad quiero que leamos versículos 6 y 7, porque entendemos mejor lo que está diciendo. Aquí dice: no empero por que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Como les dije hace un momento, ¿verdad? Ahí está. Versículo 7. Ni por simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Por qué por Isaac? Porque Isaac fue el hijo de la promesa, fue el hijo de la fe, fue el hijo que Dios cumplió su promesa en mandárselo a Sara y a Abraham. Y luego en Hebreos 11:18, Hebreos 11 se conoce como el capítulo de la fe, y allí encontramos nuevamente 11, versículo 18. ¿Sí? Sí, 18. Ok. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. ¿Ok? Muy bien. Seguimos ahora en el párrafo de la página 50, en el primer párrafo dice: por lo tanto, los hijos de Abraham son los nacidos según el Espíritu. Hermanos, esto viene de Gálatas 4:28, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, porque es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Punto número 3, viene en el siguiente párrafo. Isaac nació libre. Y solo los que nacen libres son hijos de Abraham. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Eso es, la esclavitud del pecado. Por eso Ismael no podía ser el símbolo de los que son de la simiente de la promesa, porque él era hijo de esclava. Y nosotros tenemos que ser libres del pecado, no por nuestras obras, sino por el Espíritu Santo. Viene ahora citado de Gálatas 4:31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cómo? ¿Cómo somos hijos de la libre? Porque tenemos una voluntad muy fuerte. Hacemos una decisión y no echamos para atrás. No. Somos porque somos libres por medio de la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Ok? Seguimos leyendo. En las palabras que el Señor dirigió a los judíos, registradas en el capítulo 8 de Juan, explicó en qué consiste esa libertad. Y ahí están en el libro, está desde el versículo 31 hasta el 36. Dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otro lugar, abran sus Biblias, pongan su dedo allí para regresar, pero en el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús declaró algo de sí mismo. 14:6. Dice, Jesús le dice: yo soy el camino. ¿Qué más? Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando leemos aquí en el capítulo 8 de Juan, donde él dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿quién es? ¿De qué está hablando? No está hablando de un libro que tiene la verdad. Sí, la Biblia la tiene, pero es conocer a Cristo lo que nos da la libertad del pecado, ¿verdad? Seguimos leyendo en el libro. Le respondieron:
descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, noten allí que el hijo está con H mayúscula, así que se refiere a Cristo. Si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo es que sabemos ya esto en otro versículo, uno de memoria? Mateo 1:21, que dice, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él librará a su pueblo de sus pecados. Ahí tenemos la libertad que Cristo nos trae, ¿verdad? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego les dijo que si fueran realmente hijos de Abraham, harían sus mismas obras, las mismas obras de Abraham. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que les siguió diciendo allí, porque nos da un cuadro más completo. Entonces, vamos a Juan, capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 37 al 45, para seguir escuchando lo que Jesús les estaba diciendo ese día ya. Juan, capítulo 8, versículos 37 al 45. Sé que sois simiente de Abraham. Recuerda, ellos sacaron el linaje. Nosotros somos hijos de Abraham. Así que, ¿qué vienes a decirnos tú que nosotros no somos o que solamente tenemos que hacer otra cosa? No, Señor. Yo sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Ya yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Por favor, pónganle un círculo a la palabra vuestro, porque Cristo comienza aquí. Jesús comienza a hablarles y les dice, el Padre de ustedes no es el mismo Padre mío, porque ustedes creen que su Padre es Dios, pero ustedes no vienen de este Padre. ¿Ustedes creen que vienen de Abraham? No, ustedes tienen un padre, pero no es ninguno de los dos que estamos hablando aquí. Vuestro padre, comienza a decirles vuestro padre, vuestro padre. Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os ha hecho la verdad, que os ha dicho la verdad, lo cual habéis oído de Dios. No hizo esto Abraham. Les comienza a mostrar, aquí viene la prueba número 1, no son de Abraham verdaderamente porque quieren matarme. Y Abraham no me hubiera matado porque le hubiera escuchado mi palabra. Versículo 41. Y vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Aquí está otra vez, subrayen esto, vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro, ahí está, vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Vayamos ahora a los versículos 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Abraham murió hace mucho tiempo y tú dices que él vio tu día. ¿Cómo que? Tú apenas tienes 50 años. No tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Díjole Jesús, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa frase, yo soy, ellos lo entendían muy bien, porque esa frase, yo soy, es sinónima con la palabra Jehová, con la palabra Dios. Cuando él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, vamos a ver si entendieron o no. Versículo 59, mire que si entendieron. Tomaron entonces piedra para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. ¿Por qué lo iban a matar? Porque ellos consideraban que eso era una blasfemia, porque él se estaba proclamando ser Dios cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Nos quedan unos pocos minutos para que terminemos aquí el capítulo. En el siguiente párrafo, ese es el punto número 4, la lección número 4 que entendemos de la historia de Isaac y de Ismael, cómo vinieron estos dos hijos, ¿ok? Vemos aquí una vez más lo que aprendimos de la promesa en el capítulo 15 de Génesis, que la simiente prometida, pónganle un círculo o subrayenlo, simiente prometida, habría de ser una simiente justa. Simiente prometida es una simiente justa o recta, ¿verdad? Dado que fue prometida solo mediante Cristo y le fue asegurada a Abraham solo mediante la fe. En resumen, y yo digo que esto es un resumen del resumen, ¿verdad? Porque ya estábamos resumiendo esos 4 puntos. En resumen, el resumen de todo es que en la promesa hecha a Abraham está el Evangelio y nada más que el Evangelio. Y todo intento, subrayen esto por favor, y todo intento de aplicar las promesas a cualquiera que no sea los que están en Cristo mediante el Espíritu, es un intento de anular las promesas del Evangelio de Dios. Ahora cita a Gálatas 3:29 y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Y luego sigue otra cita, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y terminamos ahora también subrayando las últimas palabras de este párrafo. Así, si alguien carece del Espíritu de Cristo, el Espíritu mediante el cual nació Isaac, esa persona no es hijo de Abraham y carece de derecho alguno en relación con la promesa o con el pacto eterno, ¿verdad? No importa si esa persona ha nacido en el punto geográfico de la nación de Israel y son hijos y descendientes directos de Abraham por medio de Isaac. No, eso no es. Es que hayan nacido del Espíritu. Así es como entonces tú y yo, aunque no tengamos nada de Abraham, aunque no hayamos venido de Israel, ni hayamos nacido en ninguna parte, ni sepamos el hebreo, ni cómo escribirlo, ni hablarlo, eso no es lo que importa. Mientras que hayamos nacido del Espíritu de Cristo, entonces somos herederos de Abraham, de la promesa hecha a Abraham, según la promesa que le hizo Dios. Somos herederos del pacto eterno. Amén. Amén. Entonces, con esto en mente, vamos a cerrar poniéndonos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, de acuerdo con tu palabra, tenemos una gran esperanza y una gran promesa, una promesa de un gran Dios. Y por eso, Señor, sabemos que es una promesa en la cual podemos confiar a ciegas. Has prometido que los que crean en tu Hijo, los que crean en la verdad, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, la única verdad que existe. Cuando creemos en esta verdad que tú enviaste como un bebé
para que naciera y viviera y muriera entre nosotros y luego resucitara y regresara al cielo. Y va a regresar por segunda vez, como hemos aprendido ya en nuestros versículos de memoria. Señor, gracias, porque sabemos entonces que así nos has preparado para ser parte del grupo que te esperará. Te esperará listo, porque tú nos prepararás para ese día, Señor. Esa es tu promesa, y si te lo permitimos, tú lo harás. Ayúdanos para que no hagamos lo de Sara y Abraham, de buscar la manera de hacerlo por nuestra propia cuenta, de hacer lo que nosotros querramos hacer, pero pretendiendo que es Dios el que lo está haciendo en nosotros. No, Señor, esos no son los hijos de la promesa. Por lo tanto, con toda humildad y agradecimiento esta noche, te queremos decir, en nuestras mentes y en nuestro corazón, tú nos escuchas. Señor, nos rendimos y nos entregamos completamente a ti. Queremos ser hijos de la verdad. Por medio de tu Espíritu Santo queremos ser parte de la herencia de ese pacto eterno que tú hiciste con Abraham. Gracias, Señor. No merecemos tan gran éxito. No merecemos que tú nos hagas miembros de ese grupo. Pero, Señor, no es porque nosotros seamos dignos, es porque Cristo es digno. En su nombre te lo agradecemos.